Imagínate la escena, luces cegadoras, el rugido de los motores a tope y toda una temporada de Fórmula 1, reducida a una sola vuelta. Una vuelta. 2 pilotos, un campeonato en juego y todo, pero todo se decide en el último suspiro. Un momento que no solo coronó a un campeón, No, para nada. redefinió un legado y desató una controversia que, seamos honestos, sigue ardiendo hasta hoy. Y seguirá ardiendo por mucho tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los finales más polémicos en la historia de la F1. Abu Dhabi 2021. El gran final. Y para analizarlo tenemos una perspectiva clave, una visión desde adentro, la del expiloto y comisario de la FIA, Danny Sullivan. Alguien que sabe de lo que habla. Totalmente. Su análisis nos da una mirada muy cruda sobre las decisiones que se tomaron. Así que nuestra misión es desglosar qué pasó en esos minutos, por qué la decisión de Michael Masi, el director de carrera, fue tan discutida, y qué nos dice todo esto del eterno debate entre reglas y espectáculo. Bueno, empecemos a desmenuzar esto. Vena. Para entender la magnitud de todo, tenemos que viajar a ese momento. Circuito de Yas Marina, 2021. Lewis Hamilton está a punto de hacer historia. Acariciando el 8º título. Exacto. A poquísimas vueltas del final tiene esa 8ª corona en las manos. Un hito que lo pondría solo en la cima, por encima de Michael Schumacher. La presión era casi irrespirable. Es que es fundamental entender que esto no era una carrera más. Era el clímax, el capítulo final de una de las batallas más feroces que hemos visto en décadas. Sí. Toda la temporada fue un choque de titanes entre Hamilton y Max Verstappen. Y venían con sangre en los ojos, ¿eh? O sea, recordemos Silverstone, con Max en el hospital. Uf, tremendo. O Monza, con el Red Bull literalmente encima del Mercedes. Había una animosidad real. Ya no era solo por los puntos. Se había vuelto personal. Totalmente. Se sentía que era algo personal. Y con toda esa tensión, con Hamilton dominando la carrera con comodidad, llegamos al punto de quiebre. A muy pocas vueltas del final, pasa lo que nadie esperaba. Lo impredecible. Nicolás Latifi se va contra el muro. Un error que, sin que nadie lo supiera en ese momento, acababa de cambiar la historia para siempre. Y ese accidente provoca la salida del safety car, claro, el coche de seguridad. Y de repente toda la presión del mundo, las cámaras, los equipos, los fans, todo apunta a un solo hombre. A Michael Masi. A Michael Masi en esa pequeña cabina. Y es justo ahí donde la historia se parte en dos. Aquí es donde todo se pone de verdad muy interesante. Porque en medio del caos, Masi toma una decisión que nadie había visto. Permite que solo los 5 coches doblados que estaban físicamente entre Hamilton y Verstappen, Solo esos 5. solo esos 5 recuperen la vuelta. No todos los doblados como siempre se hace. Y eso fue lo que a todos nos voló la cabeza en el momento. Mi primer instinto fue, ¿y los demás qué? ¿Qué pasa con los que están detrás? O sea, esa selectividad Fue muy extraño. fue lo que encendió todas las alarmas. El efecto fue inmediato. Quitó esas barreras y de repente tenías a Verstappen, que acababa de poner neumáticos blandos nuevos, justo en la caja de cambios de Hamilton para la última vuelta. Ok, para que quede súper claro, ¿qué es lo que debía haber pasado según el reglamento? A ver, el procedimiento estándar es muy claro. Una vez que se da la orden de que los doblados pueden pasar, la regla dice que todos los coches rezagados deben adelantar al coche de seguridad. Todos sin excepción. Todos. Y si Masi hubiera seguido esa regla al pie de la letra, el tiempo simplemente no habría dado. Se hubiera necesitado más de una vuelta y la carrera habría terminado bajo bandera amarilla. Y con Hamilton como campeón. Con Lewis Hamilton coronándose campeón del mundo por 8ª vez. Así de simple. Pero claro, ver un campeonato mundial decidirse con los coches paseando detrás del safety car, pues no es un final muy televisivo, que digamos. Exactamente. Y ahí, justo ahí, está el núcleo de todo el problema. Masi se encontró en una encrucijada imposible, ¿no? Por un lado, el reglamento, la forma correcta pero anticlimática. Sí. Y por el otro, la presión de dar un final de infarto para millones de personas. Como dice Sullivan en el material, terminar con bandera amarilla no quedaba bien. Y Masi, en esa fracción de segundo, eligió el espectáculo. Una elección con consecuencias, brutales e inmediatas. De repente, una vuelta para el final.
Y la situación es, a todas luces, injusta. Por un lado, Verstappen con neumáticos blandos, frescos. Con el máximo agarre. Y por otro, Hamilton con unos neumáticos duros que llevaban 44 vueltas de castigo. Es que la diferencia era de verdad un abismo. No había nada que Lewis pudiera hacer. La perspectiva que nos da Danny Sullivan sobre esto es demoledora. ¿Qué es lo que dice? Dice que el resultado de esa vuelta era una conclusión inevitable. Sus palabras son, era imposible que no lo adelantara en ese momento. ¡Imposible! No había defensa posible. Imposible. Esa palabra es durísima. Es como decir que la carrera se decidió en un escritorio antes de que se relanzara. Es que físicamente lo era. Los neumáticos de Hamilton estaban muertos. Los de Verstappen estaban en su punto óptimo. Era pedirle a un corredor que hiciera un sprint con botas de plomo contra otro con zapatillas nuevas. El resultado era predecible. Y así fue. Se relanza la carrera, Verstappen ataca, Hamilton intenta defenderse, pero es inútil. En la curva 5. Se concreta el adelantamiento. Max cruza la meta, campeón del mundo. ¿Y el shock en el garaje de Mercedes? Fue absoluto. El material que tenemos dice que para Hamilton fue tal la conmoción que estuvo enmudecido durante mucho tiempo. Sí. Silencio total. Un silencio que gritaba más que cualquier cosa. Y la reacción de Mercedes no se hizo esperar, ¿eh? La palabra que usaron, sin filtros, fue robo. Y esa herida claramente sigue abierta. Tiempo después, Toto Wolff, el jefe de Mercedes, lo resumió en una frase lapidaria. ¿Cuál fue? Dijo, un lunático destruyó el récord del mejor campeón de todos los tiempos. ¡Wow! Y esto te dice que para ellos no fue una derrota deportiva. Lo sintieron como si les hubieran arrancado algo que ya era suyo, una injusticia personal. Un lunático, apuntando directamente a Masi. Bueno, profundicemos en la visión de Danny Sullivan porque su opinión aquí es oro puro. No hablamos de un cualquiera. Para nada. Corrió en F1 y lo más importante, fue comisario de la FIA 14 años. Exacto, o sea, él ha estado en esa silla. Los comisarios son los jueces, los que aplican el reglamento. Sabe perfectamente de lo que habla. Y fíjate que a pesar de ser muy crítico, Sullivan también pone las cosas en contexto. Reconoce la presión inhumana que tenía Masi encima. Sí, lo menciona. Dice algo como, fueron 22 carreras, viajan sin parar, los equipos los atacan constantemente, y todo se redujo a los últimos 5 minutos. Admite que Masi estaba en el ojo del huracán. Y aquí es donde su análisis se vuelve increíblemente valioso, porque él hace una aclaración personal muy honesta. Ajá. Dice, mira, si eres fan de Max, y yo lo soy, no me malinterpreten. Dirías, bueno, esa fue la decisión y punto. Claro. Y es cierto, Max no hizo nada malo, pero para mí no fue una buena decisión. Eso es clave. Admite ser fan de Verstappen, pero su conclusión profesional como experto es que la decisión fue incorrecta. Eso le quita cualquier sesgo. Totalmente. Su crítica no viene del bando dolido de Mercedes. Viene de un análisis técnico, frío, a pesar de sus simpatías. Logra separar al fan del profesional. Exacto. Y su conclusión es inequívoca. Después lo dice de otra forma aún más fuerte. Él, Masi, básicamente le regaló el campeonato mundial con esa decisión. Usa la palabra regaló. Usa la palabra regalar. Viniendo de un excomisario es una bomba. Entonces, con esta crítica tan fuerte desde dentro, ¿qué pasó con Michael Masi? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, la FIA, aunque nunca lo admitió públicamente con esas palabras, actuó. Y sus acciones hablaron por sí solas. Masi fue apartado de su puesto como director de carrera en la Fórmula 1. Lo quitaron. Lo quitaron. Y esa decisión es, en sí misma, una admisión implícita de que se cometió un error grave. Si la FIA hubiera creído que su decisión era defendible, lo habrían respaldado. Claro, lo hubieran mantenido en el puesto. Al quitarlo, mandaron un mensaje clarísimo a todo el mundo. Lo que pasó en Abu Dhabi no estuvo bien. Y no fue que se jubilara o algo así, ¿cierto? El material que tenemos dice a dónde fue a parar. No, para nada. No desapareció del automovilismo, pero sí del escenario mundial. Ahora ocupa un puesto similar, pero en un campeonato local en Nueva Zelanda. O sea que sí hubo una consecuencia profesional directa. No fue algo que simplemente se barrió bajo la alfombra. Así es, fue un descenso muy significativo en su carrera. Una consecuencia directa de sus 5 minutos en Yas Marina. Recapitulando entonces, tuvimos una decisión controversial,
bajo una presión inhumana, que interpretó las reglas de una manera que favoreció el espectáculo sobre el procedimiento. Descaradamente. Y esa decisión, en una sola vuelta, decidió un campeonato mundial y alteró para siempre la historia de la F1. Y en el fondo, lo que este episodio nos muestra es ese dilema eterno del deporte de élite, el choque entre la aplicación estricta y a veces aburrida del reglamento Sí. y el deseo casi visceral de tener un final dramático, entretenido, memorable para millones de personas. Exacto. El análisis se centra en la decisión de Masi, pero abre un debate mucho más grande, ¿no? Cuando las reglas frías de un deporte chocan con el deseo de dar un buen espectáculo, ¿qué debería ganar? Y quizá lo más difícil de todo, ¿quién tiene la autoridad para tomar esa decisión en el calor del momento, cuando un legado histórico está en juego y el mundo entero está mirando?